Que ya estamos grabando. Entonces, ya hemos visto cómo de manera natural aparece el número de Reynolds en la dinámica de fluidos, como número más importante. Pero claro, está plagado, la dinámica de fluidos está plagada de números adimensionales. Entonces vamos a ver cómo surgen esos números. Es simplemente ver cómo es la física que hay en el problema. Por ejemplo, pensemos que añadimos la gravedad a nuestro problema. La gravedad, que va a ser importante, por ejemplo, en esto, si estoy pensando en un líquido como en el agua. Bueno, cuando tenemos superficies libres, más que pensar en un canal que llena el fluido, que tenemos una superficie libre, es decir, que hay ondas en la superficie y esas ondas se transmiten, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en los barcos, ¿no? Cómo se están moviendo los barcos, cuando decía lo de la American Cup antes, ¿no? Pues ahí hay que intentar minimizar al máximo esas olas que se están formando delante de la quilla del barco, porque eso lo que hace es hace que el consumo de combustible, del que sea enorme. Es decir, que el diseño, por eso os dije que a pesar de que lo vuestro es aeroespacial, lo otro, vamos, perfectamente, uno entendiendo de esto, y si le gusta, pues bien. Bueno, como os podéis imaginar, bajo el agua los submarinos, pues claro, la velocidad máxima que pueden alcanzar depende mucho de cómo es el diseño del casco. Ahí ya no de la hélice en sí, sino del casco. Bueno, añadamos la gravedad. Vamos a ver qué ocurre. Si añadimos que la gravedad juegue un papel, más allá de lo que es la presión hidrostática. Entonces me voy a coger la ecuación de Navier-Stokes. Entonces tendríamos ρ, término, estad atentos porque ahora estoy cansado un poco más y es más fácil que me equivoque, ¿no? Tendremos el término de advección. Voy a poner el término de la gravedad, da igual, ρg, ¿no? Había tocado ahí, menos gradiente de P, ¿no? Es decir, que lo que hemos añadido es ese término en la ecuación de Navier-Stokes. Bueno, y ahora realmente lo único que tenemos que hacer es otra vez el mismo proceso, ¿no? Hacerlo adimensional. Hacer adimensional esta ecuación. Pues esto presupone que entonces tendríamos, pues, que lo que tendríamos aquí, ¿no? Pues era el ρ u cuadrado L por ¿no? Ya puedo ir más rápido porque, ¿no?, lo hemos hecho hace un momento. Aquí tendría el ρg mismamente, ahí no puedo cambiar nada. O si queréis como mucho puedo coger ρg y poner la dirección como un vector unitario, en la dirección de G. ¿Qué teníamos en el gradiente de presión? Teníamos también lo mismo, tendríamos ¿qué teníamos aquí? Sí, el ρ cuadrado dividido por L, ¿no? Por el gradiente de P estrella, y ahora me tengo que mover todo esto, que siempre me pasa, porque si no queda un poco feo. Entonces tendríamos aquí, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que teníamos? Aquí teníamos el mu, teníamos u,
y teníamos L al cuadrado, y luego teníamos pues aquí el estrella mierda que quedaba ahí un poco racaneando el borde. O sea que tendríamos eso, ¿no? No cambia nada, es añadir la gravedad. Dividiendo, pues tendríamos ahora, fijaos que estaba dividiendo por rho cuadrado dividido por L, o sea que tendríamos rho G si estoy dividiendo por rho u cuadrado dividido por L, perfecto, tendríamos entonces el vector unitario S, luego teníamos aquí el gradiente de P estrella, y aquí teníamos, pues, teníamos el número de Reynolds, lo puedo poner ya ahí, ¿no? En el cociente, bueno, para el número de Reynolds. ¿De acuerdo? Es decir, que lo único, he ido más deprisa porque todos los términos son lo mismo, lo único que tenemos ahí es una cosa como esta, que tendríamos rho, es decir, que tendríamos que este término, aquí abajo, tendríamos G, L, dividido por U al cuadrado. Y esto es adimensional, es otro número, es decir, que nos aparece aquí. ¿Cómo se le da un nombre? Ese es, pero cuidado, ¿en qué forma ahora? Realmente no es la inversa, hay que hacerle la raíz cuadrada. Definimos el número de Froude como, o sea, FR pues va a ser igual a U dividido por la raíz cuadrada de G. De tal manera que el número de Froude al cuadrado pues es U cuadrado dividido por GL, y entonces aquí lo puedo sustituir, ¿no? Si os parece, puedo poner ahí el número, ¿no? ¿Veis aquí, no? G. Todo esto, ¿no? Pues lo que me queda sería bueno, por convenciones, uno dirá, ¿por qué lo hacen? Vale. Si el número de Reynolds es adimensional, el número de Reynolds al cuadrado también es adimensional, podrían haber, pero en este caso es número de Froude, como veis. Bueno, ¿os habéis dado cuenta ahora la segunda ley de Newton, la ecuación de Navier-Stokes, en qué se ha transformado? En esta. Y ahora la conclusión es, si tengo dos experimentos, ¿cómo puedo trasladar los resultados de uno al otro? Es decir, que los resultados de uno sean representativos en el otro. Pues que sea primeramente geométricamente similares, es decir, que haga el barco a escala, si estoy pensando en el barco. Pero luego que sean dinámicamente similares, no lo estoy escribiendo, lo estoy diciendo de palabra. ¿Qué significa que sean dinámicamente similares? Que vengan gobernados por la misma ecuación, la ecuación de Navier-Stokes. Pero aquí ahora implica no un número sea igual, sino que si quieres asegurarte seguro, 100% de que sean dinámicamente similares, tanto el número de Reynolds como el número de Froude tienen que ser el mismo. En este caso, para que dos experimentos que sean geométricamente no uno, sino dos.
Y ahora la cosa se complica porque, y ahora estoy pensando en los barcos, en el capítulo 7 del Triton, que hace el comentario, claro, hacer el barco a escala, lo puedes hacer con... Claro, ahí tienes el problema de que no puedes cambiar, en el caso de los aviones, puedes hacer el avión a escala, y para que el número de Reynolds se quede igual, pues en vez de meterlo en un canal, va a volar en el aire. Pero es curioso, los experimentos se hacen no en el aire, sino en el agua. Se pueden hacer en el agua, en un líquido, con otra velocidad diferente. Es decir, tenéis un avión, un F-18, lo tengo porque, lo del F-18, porque hace muchos, 30 o 40 años precisamente, en los textos se veía, es decir, el experimento hecho dentro del agua, con una velocidad mucho menor que en la del aire. Claro, la densidad es diferente, la viscosidad es diferente, en el aire es 10 elevado a menos 5 pascales por segundo, en el agua es 10 elevado a menos 3 pascales por segundo, la densidad en uno es del orden de 1 kilogramo por metro cúbico, en el otro es 1000 veces mayor, 1000 kilogramos por metro cúbico en el agua. Pero efectivamente, los experimentos se pueden hacer a escala, que sean geométricamente similares, del avión, metidos dentro del agua. Y entonces puedes medir cómo es el drag, cómo es el lift, ciertas cosas, antes de construir el avión a tamaño real. ¿Bien? En este caso, en el caso de los barcos, tiene la dificultad añadida de que normalmente lo tienes que hacer en agua, no puedes hacerlo en otro medio. Hombre, podías cogerte, yo qué sé, mercurio, a lo mejor, pero no. Que yo haya leído no lo hace, ¿no? Y entonces tienes la dificultad, si uno mire esto, de que tendríamos... G es el mismo. Ahí no puedes cambiarlo, tienes la dificultad de que G no puedes jugar con G, estás haciendo el experimento en la Tierra. Y además tendrías ρ u L dividido por mu, tendría que ser si ρ no lo puedes cambiar, estás haciendo en el mismo medio, aquí el mu prima, es decir que no puedes cambiar, fijaos el comentario, estoy quitando las primas, porque estoy pensando en lo que os dice el Triton, en el caso específico del barco, uno dice, lo estás haciendo en el agua, pues por lo tanto será ρ y mu iguales, lo único que puedes cambiar es u y L, que lo estás haciendo a escala. Y en el caso del número de Freud tendrías lo de la izquierda, de tal manera que la dificultad es que si intentas cuadrar uno, descuadras el otro. Si uno mira lo que he hecho, uno dirá, pues intento hacerlo el modelo para que el número de Reynolds sea igual, entonces el número de Freud diverge. Cuanto más los intentas igualar, y al contrario, si intentas que el número de Freud sea el mismo, el número de Reynolds es diferente. Esa es la dificultad. Es decir, que cuando uno está pensando en barcos, estrictamente no van a ser los experimentos dinámicamente similares. Salvo que uno sepa ya mucho de lo que está ocurriendo ahí y diga, bueno, voy a despreciar el efecto de la viscosidad. ¿Por qué? Porque realmente la disipación de energía mecánica va a ser por ondas, las olas. Se va a propagar, ¿no? Alejarse debido a las ondas en el agua. Y desprecias el efecto de la viscosidad. Entonces, en ese caso, lo único que tienes que asegurarte, y es lo que hacen, que el número de Freud sea el mismo. Todo eso, capítulo 7 del Triton. Bueno, pero también como otro ejemplo para que veáis que nos sale otro número diferente. Oye, y si estoy haciéndolo pensando ahora mismo en el aire, en la atmósfera, y digo, pero claro, ahora estamos en un sistema de referencia acelerado, giratorio, entonces tendré fuerzas de volumen que serán la fuerza de Coriolis y la fuerza centrífuga. Bueno, me voy a fijar en la fuerza de Coriolis, aunque podría fijarme en las dos, porque dependiendo del fenómeno que uno esté estudiando, si son, por ejemplo, huracanes, así son, por ejemplo, las borrascas a otra escala, entonces es diferente. Entonces a lo mejor tendría que mirar cómo es la fuerza centrífuga
y la fuerza de Coriolis simultáneamente. Bueno, voy a fijarme solo en la fuerza de Coriolis, como un ejemplo para que me salga otro número que le daré un nombre, ¿vale? Entonces tendríamos en la ecuación de Navier-Stokes, tendríamos todo el mismo rollo, bom, 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 término local. Y ahora pensad, no me fijo en la gravedad, también habría que añadirlo, entonces se haría añadir también, nos aparecería el número de Freud. Pensad solo que estoy añadiendo en lo que he hecho al principio el término de Coriolis. ¿Qué era lo que tendríamos en el término de Coriolis? Rho v por omega. Siendo omega el factor de Coriolis que, dependiendo de la latitud a la que nos encontremos, a 90 grados, es decir, en los polos, pues entonces está claro, es con qué velocidad angular está girando la Tierra. A 45 es diferente, en el ecuador sería 0. Bueno, simplemente pensad, estamos haciendo eso, por ejemplo, en un recipiente que hacemos girar con una velocidad angular respecto a un observador inercial. Entonces tendríamos, ¿no? Y aquí tendríamos pues la gradiente de presión y tendríamos la viscosidad también, ¿no? Bueno, tendríamos entonces que aquí en este V, pues realmente sería una U, la velocidad del fluido. Otra vez adimensional, tendríamos a la izquierda rho U cuadrado, ¿no? Rho U cuadrado por L, ¿no? Todo esto, y tendríamos ahora, bueno, aquí en lo de la viscosidad y la presión, lo mismo, y tendríamos que cogernos aquí, pues, rho U mayúscula, U estrella, por omega, tendríamos una cosa como esa. Bueno, el omega lo puedo poner, sacar su módulo, lo mismo que hice antes, ¿veis? Por un vector unitario en la dirección del... Tendríamos ese término, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Ahora lo hago adimensional, divido todo por rho U cuadrado dividido por L. Es decir, que tendríamos, al dividir, tendríamos en este término, pues rho U omega dividido por rho U cuadrado dividido por L. Rho y rho, por todo esto, por todo lo mismo que tengo ahí. He ido demasiado deprisa ahí, o sea que estoy haciendo, habéis visto, ahora voy más deprisa. Digo, claro, ese término, ¿cómo lo puedo hacer adimensional? Todo el mismo proceso, y uno diría, pues aquí tienes un 1, es decir, que aquí tendrías un omega L, siendo L una distancia típica en el problema. Y este es otro número dimensional. ¿Qué nombre recibe? Recibe el nombre de un... era sueco, si no me equivoco. Rossby. Este es 1 dividido RO, no es R0. Rho debido a Rossby. Número de Rossby es RO, y RO pues es U es decir, que nos aparece en Navier-Stokes otro número. Si encima tienes el número de Freud, el número de Reynolds lo tienes tal, pues ¿qué resulta? Que van apareciendo, según estás refinando tu modelo, tu problema, te están apareciendo más números adimensionales. Eso implica que para que sea, primero, geométricamente similar, porque si no, no olvidéis, miradme mucho, no vaya a ser que haya una pregunta trampa. ¿Se pueden trasladar de un problema a otro? No olvidéis lo de geométricamente similares. Haré un problema. Pero una vez que uno, ¿no?, tiene el gancho ese, entonces que sean dinámicamente similares. En este caso implicaría que el número de Reynolds sea igual y el número de Rossby sea igual. ¿De acuerdo? Es así de simple o así de complicado. Bien, vale, con esto así como ejemplos, yo creo que tenéis una sensación, ¿no?, de dónde aparecen en el capítulo 4 del 4 del Triton. Claro, ahí, fijaos que no he hablado nada de diferencias de temperatura.
prácticamente, salvo lo que he dicho así alguna vez, ¿no? Pero claro, si en el fluido hay diferencias de temperatura, es decir, quieres estudiar la convección, por ejemplo aquí en el aula, pues entonces tendrás que considerar cómo son las diferencias de densidad debido a las diferencias de temperatura. Ahí hay aproximaciones, hay una aproximación muy famosa, que es la aproximación de Boussinesq. No os preocupéis, si lo escribo no os voy a preguntar sobre ello. Boussinesq. ¿Vale? No hace falta que toméis nota. Bueno, ¿qué es esa aproximación de Boussinesq? Es cómo tienes en cuenta los cambios en la densidad debido a cambios en la temperatura, únicamente se tienen en cuenta en el término de Rogge, no en otros términos. Es decir, consideras como si la densidad fuese un fluido incompresible en todos los términos, menos en el término de la gravedad. Eso recibe un nombre que es la aproximación de Boussinesq. En todos los términos consideras que ρ es constante, únicamente consideras las diferencias pequeñas de temperatura en el término debido a la gravedad. Eso recibe el nombre de aproximación de Boussinesq, que lo tenéis en el capítulo. Bueno, si uno hace eso, pues entonces le aparecen más números adimensionales. Claro, te aparece la temperatura que tendrás, fijaos, cada número adimensional de estos está comparando físicamente un término con otro término. Por ejemplo, en el número de Reynolds será el término de advección con el término de difusión que teníamos. En el término por aquí del número de Freud, el término de advección con el término debido a la gravedad. En Rossby, más de lo mismo. El término de advección con el de la fuerza de Coriolis. Por cierto, ahí se me olvidó una cosa quizás interesante para vosotros, que es, dependiendo de cómo sea el número de Rossby, fijaos que aquí tendríamos, si es muy pequeño o muy grande. Si es muy pequeño, entonces lo que tendríamos es la aproximación geostrófica, se le llama aproximación geostrófica. A lo mejor os lo comentarán en el futuro en algún momento. En la aproximación geostrófica lo que tenemos es un cuasi equilibrio entre ¿qué términos? Entre el término gradiente de presión y el término de Coriolis. Y eso depende de cómo es el número de Rossby. Nada, no hace falta que toméis nota. Es simplemente deciros que la idea es, cada número, lo que te está diciendo físicamente es cómo es la relación de un término con otro término. No es siempre el mismo, ahí hay que tener cuidado. ¿Por qué me acabo de acordar? Porque claro, cuando uno tiene diferencias de temperatura, o sea, de la aproximación de Boussinesq en ese capítulo, que no hace falta que leáis, salvo que tengáis interés, o para el futuro, pues entonces veréis que aparecen dos números adimensionales, el de Prandtl, un físico de dinámica fundamental, alemán o austríaco, yo diría que alemán, y el número de Rayleigh. Son citados en ese capítulo, y combinaciones de eso te dan también números adimensionales. Estos surgen cuando tienes que tener en cuenta los términos debido a las diferencias de gravedad por diferencias de densidad. Vale, dicho eso, nada más, ¿vale? O sea que van apareciendo. El número de Strouhal, pues eso viene cuando tienes en el problema, estás introduciendo oscilaciones forzadas. De alguna manera estás forzando, ¿no?, lo que dije yo con la bomba, con una frecuencia, un periodo determinado. Entonces ahí va a surgir otro número adimensional que se le llama el número de Strouhal. Si no me equivoco. Bueno, van apareciendo uno detrás de otro. ¿Cómo podemos completar la visión que tenemos de este problema? Pues vamos a verlo desde otro punto de vista.
otro punto de vista en el estudio la similaridad dinámica. Bueno, aquí lo que vamos a ver es el teorema pi, ese es el pi, yo por hacer bromas digo de Buckingham Palace, pero no se os ocurra decir de Buckingham Palace porque no. Mi padre, me acuerdo que hacía bromas conmigo de muy niño. Llegaba a la escuela y me preguntaban y soltaba alguna de las bromas que hacía mi padre, nombres que daba, ¿no? Pensando que eran nombres reales. Siempre me acuerdo de él, de mi padre, ahora en este momento, cuando digo la broma. Digo, pues el teorema de Buckingham Palace. Y digo, todavía alguno le soltará lo de Buckingham Palace a otra persona. Vale, pero ya sois más grandes que yo. Es que me acuerdo exactamente, en el colegio sería segundo de la EGB, esas cosas antiguas de los abuelos nuestros. Y recuerdo, ¿no?, que preguntó la maestra y dije una cosa. ¿Conocéis algún pez? No sé qué. Y dije padre, que era un cachondo. Y recuerdo todavía de esas cosas que se quedan grabadas, cómo se despelotaron de risa todos los compañeros, porque eso no existía. Y yo diciendo, ¿por qué se ríen de mí? Recuerdo eso muy bien. Bueno, recuerdos de la familia. Teorema de Buckingham. Pi de Buckingham. Bueno, ¿en qué consiste? Capítulo 7 del Tritón, capítulo que dije 9 del Sonese. Si bien en el Tritón no cita lo de Buckingham, otra vez un libro raro. No se necesita en absoluto. Pero bueno, es un teorema. Vamos a ver. Pensemos en un ejemplo. Pensemos en dos ejemplos. En los siguientes ejemplos. En dos ejemplos que ya hayamos tratado. Por ejemplo, ¿qué pongo el primero? Por ejemplo, el de las tuberías. Flujo en tuberías. ¿De acuerdo? Flujo en una tubería. O sea, que tengo una tubería, pam, 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 pam. Tengo ahí una tubería. Ah, por cierto, esto aparece, ya veréis cómo nos aparece el número de Reynolds. Capítulo 2 del Tritón también. Lo que voy a decir, o sea, que viene en varios sitios. Bueno, pues tengo aquí. Bueno, no sé cómo. No sé si es turbulento o no es turbulento, lo que sea. Bien, de acuerdo. De acuerdo. Y ahora digo, ¿qué magnitudes? Ahora viene lo importante. ¿Qué magnitudes juegan un papel en este problema? Ahí viene un momento delicado. Bueno, pues tendremos magnitudes, por ejemplo, la velocidad, ¿no? La velocidad media, realmente aquí. La velocidad media, con la cual... ¿Cómo, por cierto, la velocidad media no llegué a hacer el cálculo? ¿Cómo se obtiene la velocidad media en el flujo de Poiseuille? ¿Cómo tengo yo la velocidad media? Había hecho el flujo de volumen, ¿no? Cuidado, este signo no es de vector, es de la media, no es un vector. ¿Cómo llegaría yo a obtener la velocidad media en el flujo de Poiseuille? Hallando el flujo de volumen, que no sé si utilizaba, creo que la letra phi, dividido por el área. Si era un tubo circular, pues era pi r. Si uno lo piensa, estás haciendo el promedio de la velocidad en todos los puntos en una sección transversal. ¿De acuerdo? Bueno, eso porque no lo dije en su momento y me acabo de acordar ahora. Siendo esto... Bueno, pero olvidémonos ahora de eso. O sea, magnitudes que juegan aquí un papel. Pues, por ejemplo, la velocidad media. Hombre, el radio de la tubería o el diámetro, a mí me da igual. La densidad del fluido.
la viscosidad del fluido. Pero claro, también tendremos el gradiente de presión, la caída de presión, ¿no? Cómo va, si se está moviendo de izquierda a derecha. Yo utilizaba la letra G. Vale. O sea que G es que era el entre dos puntos, ¿no? ¿De acuerdo? Tendríamos una cosa como esta. Bueno, hombre, otra persona podía decir, en vez de cogerme la velocidad media, pues yo podría pensar como una magnitud que juega ahí un papel, el flujo de volumen. Voy a utilizar la letra Q para el flujo de volumen. Bueno, utilicé phi, voy a poner Q, porque iba en el problema de, creo que utiliza el Triton la letra Q, en el problema me parece que el 1.15 me parece, perdón, el 15 al final. Pues voy a coger. Entonces uno podría decir, pues tendríamos Q además. Bueno, una de dos, no es independiente, o coges U o coges Q, el que tú quieras, es decir, que tú podrías haber cogido y en vez de R el diámetro, ¿vale? Perfecto. O sea que otra opción hubiese sido Q, R, Rho, Mu, G, o combinaciones entre ellas, no, pero no son independientes, no hay más. Bueno, tenemos, como veis, cinco magnitudes. Lo estoy intentando hacer lo más claro posible. Tenéis el rollo del Sonesi y de libros similares. Es decir, una metodología matemática para obtenerlo. Hacedme caso. Eso en caso de ultra necesidad final. Conmigo no va a ser así. Es decir, por inspección vais a poder llegar, caso de que sea en el examen, muy rápidamente a ver cómo son, voy a dejar caer la palabra grupos adimensionales, los grupos pi que reciben el nombre. ¿Por qué? Porque si seguís el método del capítulo, he dicho el capítulo 9, o era, 9 del Sonesi, ha terminado el examen y todavía no habéis completado los números, los grupos adimensionales. Sí, os lo podéis saber el método estupendamente, pero, ¿de acuerdo? Entonces la cuestión es agilidad en el campo. Bueno, dicho eso, en este problema tenemos cinco magnitudes físicas. ¿Son independientes entre sí? No, cuidado. Si os dais cuenta, si yo varío el gradiente de presión con la misma tubería, el mismo líquido, pues la velocidad media o el caudal, bueno, que no dije el flujo de volumen se le llama caudal por los ingenieros también. Bueno, me va surgiendo esas palabras, tonterías. Ya veis que soy un poco caótico en eso. No suena lo de caudal, ¿no? Tontería. Caudal. Vale, muy bien. En este problema tenemos 5 magnitudes físicas. Las veis ahí, 5, bien lo de arriba, lo de abajo, o otras combinaciones. ¿Son independientes? No, por lo que estoy diciendo yo, o por lo que os dice el tema 2 del Triton, que es, si tú cambias el gradiente de presión, está aumentando, aumenta el gradiente de presión, aumentará el caudal o aumentará la velocidad media, es decir, que no son independientes. Realmente aquí lo que tenemos es, uno quiere estudiar, el objetivo es, yo quiero estudiar cómo es la dependencia entre, y digo, ¿cuál es mi magnitud física, cuál es mi magnitud dependiente? Y las otras las considero como independientes. Ya veis que estoy ahora en el plano de las matemáticas. Una función y f de x, bueno, eso sería de una variable. Pero aquí, visto de eso, tendríamos, por ejemplo, si yo lo que quiero es considerar como magnitud física dependiente el gradiente de presión, pues uno diría g, pues será una función del resto de, yo qué sé, que pongo q, u, lo que os salga de las narices. Vamos a cogernos esto. Luego en el otro problema cogemos.
¿Estáis de acuerdo? Uno podría decir, pues no, yo quiero como dependiente U y entonces como G, eso depende de tú qué factores puedes cambiar. Visto desde este punto de vista, ¿cómo es la complejidad del problema? Pues uno diría, si yo quiero hacer experimentos para obtener información de la física que hay dentro, pues hombre, tendría que hacer, en un diagrama no puedo hacerlo, porque depende de 4 variables, ya visualmente no lo puedo hacer, sería en un espacio de 4 dimensiones la altura, G sería la altura. Es decir, que tendría que hacer, imaginaos que la pasta que me dan en la empresa es, tú puedes hacer 10 cambios en U, 10 cambios en R, 10 cambios en Rho, 10 cambios en Mu. Tengo cajas y uno diría, bueno, pues entonces ¿cuántos experimentos voy a hacer? Pues 10 por 10 por 10 por 10 son 10.000. 10.000 experimentos. Para obtener 10.000 valores de G. Ya te han echado de la empresa. En este momento. Porque estás malgastando su dinero. Es decir, que la complejidad, estoy utilizando 10 como un ejemplo. Uno diría, entonces puedes variar independientemente cada una de ellas porque el resultado va a ser diferente. Ya te has equivocado. Ahora viene el teorema Pi de Buckingham. ¿Cómo es la complejidad? No es en un espacio de 1 que depende de 4, sino en este caso, ¿cómo sé cómo de complejo es? Si dispongo de 5 magnitudes físicas, y ahora viene el momento clave, ¿de qué dependen esas magnitudes físicas? Hombre, magnitudes fundamentales, primero, fundamentos físicos, ¿cuántas hay? Cualquier magnitud física, ¿de cuántas magnitudes fundamentales dependen? Da igual en qué sistema de unidades. De 7. Hay 7 magnitudes físicas fundamentales. Longitud, tiempo, masa, si estoy pensando en el sistema internacional. Luego tendríamos el mol, cantidad de masa, luego tendríamos la temperatura, el Kelvin, luego tendríamos ¿qué más tenemos? La candela para intensidad luminosa. ¿Y cuál me he dejado por medio? Hay un séptimo. Ah, sí, la corriente, joder, se me olvida el electromagnetismo, que dentro de un par de meses tengo que otra vez que volver a explicar electro. Iba a decir, claro, entonces uno dice la corriente eléctrica, la intensidad de corriente eléctrica, no la carga eléctrica, es la magnitud física fundamental, 7. Eso os lo han enseñado, ¿no?, en fundamentos físicos. Vale, estupendo. Pero estas 5 magnitudes físicas que estamos en dinámica de fluidos, ¿cuántas me aparecen de esas? Son combinación de cuántas de esas fundamentales. Aparece la temperatura, habéis visto, cuidado, si tuviese temperatura por ahí tendría que tener cuidado con el número de Rayleigh y el número de... Pero como estoy con alumnos que los estoy introduciendo a eso, pues en este caso no, tienes L, tienes longitud, tienes tiempo, tienes la masa, efectivamente por ahí, solo tienes 3. Tienes un subgrupo de las 7. Es decir que dependen, estas 5 magnitudes, dependen únicamente de 3 fundamentales. En el sistema internacional sería la masa, la longitud y el tiempo. ¿Por qué digo eso? Porque en el sistema británico, americano, la masa no es la magnitud física fundamental, es la fuerza. Es decir, que la libra, cuando vayáis al gimnasio, y ponen, ¿no?, pounds, el equivalente en kilo. Cuidado, es equivalente en kilogramo fuerza con libra. Es diferente. Es algo que nosotros nos equivocamos, ¿no? Uno pensar la libra es el intercambio kilogramo por libra. Eso no es así. La masa es una magnitud física derivada en el sistema británico. Y recibe un nombre. El slow, ¿cómo era aquello? Un nombre que no uso, por eso lo digo, por si me equivoco. Bueno, pero estamos en el sistema internacional, que es lo que debe uno, como Dios manda, incluso los trampianos también utilizar. La ciencia y la técnica, lo digo en broma, hombre, lo de Trump. ML. Bueno, entonces el teorema, desde el punto de vista matemático, porque esto es matemáticas, es que la complejidad es, vas a tener ¿cuántos grupos? Podremos
formar 5, en este caso, 5 menos 3, 2 grupos adimensionales independientes entre sí. Como máximo, podremos formar como máximo, como sin el acento, hombre, pues si tú tienes dos grupos adimensionales, es números adimensionales. Y esos grupos adimensionales, por el teorema este de Buckingham, se le llaman grupos pi. Es decir, pi 1, pi 2, pi 3, pi lo que sea. En este caso, en general tendríamos pi sub 1 y pi sub 2. Claro, una combinación de esos dos grupos adimensionales es también adimensional, pero no es independiente, ¿no? O pi 1 al cuadrado no es independiente de pi 1, ni pi 1 por pi 2 es independiente, ¿entendéis? Y ahora viene el momento clave, que es, yo no he hecho la demostración matemática, ¿eh? Este es un teorema matemático que te dice que entonces la complejidad va a ser, bueno, voy a utilizar la misma letra f, cuidado, no es la misma función, va a ser función de pi 2, o pi 2 es función de pi 1, a mí me da igual. De tal manera que uno es función del otro. Eso es lo que nos dice el teorema pi de Buckingham. Imaginaos que fuesen 6 magnitudes físicas. Entonces, y que solo fuese masa, longitud y tiempo, como os va a pasar. Pues entonces sería 6 menos 3 grupos adimensionales. Y en ese caso, si fuesen 6, tres grupos adimensionales, tendríamos tres grupos pi 1, pi 2, pi 3, eso significa que uno es función de los otros dos. Por ejemplo, pi 1, pues función de pi 2 y pi 3. ¿Os dais cuenta? Si hay más, pues más tocan. Y ahora viene el asunto, es decir, ¿cuándo dos experimentos serán dinámicamente similares? Primero tendremos que asegurarnos de que son geométricamente similares. Pues en el caso este, que estoy considerando que es el que voy a desarrollar, será dinámicamente similar, es decir, que obtendré el mismo valor en pi 1 si tengo el mismo pi 2. En este caso, voy a poner con primas dos experimentos diferentes. En un caso tendré dos tuberías diferentes, con dos fluidos diferentes, todo diferente, pero si sé que si pi 2 es igual a pi' 2, dos tuberías, entonces pi 1 es igual a pi'. Eso significa que si pi 2 es igual a pi' 2, o a la inversa, porque depende de cuál consideres como magnitud, como grupo dependiente y como grupo independiente. Ahí es fijarse en el enunciado del problema, que es lo que me interesa a mí. Lo mejor es hacerlo con problemas. Eso es lo que significa que sean dinámicamente similares. Claro, en el que he puesto 6, pues entonces, ¿qué significaría que fuese dinámicamente similar dos experimentos, dos cosas que fuesen geométricamente iguales? Pues que pi 2 y pi 3 fuesen iguales. Si pi 2 es igual a pi' 2 y pi 3 es igual a pi' 3, entonces pi 1 es igual a pi' 1. Vídeo del paracaídas. Anda la mar, que no estoy en Marte y tengo que saber cómo de grande tengo que hacer el paracaídas. Estás en la Tierra, vas a poder hacer. En ese caso, puntos suspensivos, miráis el vídeo y veréis cómo el número de magnitudes, con toda la explicación que da, pues nos podemos concentrar, va a ser 5.
así, resumido. Es decir, que va a haber dos grupos adimensionales, independientes. Si en la Tierra y en Marte tienes el mismo grupo pi2, pues entonces el pi1 va a ser lo mismo. Y qué curioso que en el pi1 lo que vas a querer es el diámetro, porque es una de las cosas que juega un papel en ese problema. ¿De acuerdo? Bueno, lo mejor es que veáis un poco el vídeo y me comentéis quizás la próxima semana, el martes, en ese caso específico, si no lo habéis entendido. ¿Qué tal vamos? ¿Bien? Bueno, pero ahora estoy con mi problema, que era la tubería, y tenía 5. ¿Cuáles son los grupos en nuestro problema? En la tubería. Pues nos vamos al capítulo 9 del SONESI, ha pasado el tiempo del examen y ya hemos perdido el examen. ¿Cuáles son los grupos cómo son los grupos adimensionales? Yo quiero estudiar, fijaos el punto de vista, a mí me dicen, yo quiero saber cómo es el gradiente de presión en función de los otros. Entonces lo que tienes que hacer es aislar esa magnitud física que tú quieres como dependiente y que te aparezca únicamente en uno de los grupos adimensionales. Hombre, podían aparecer en los dos, pero entonces te has pegado un tiro en el pie, quizás. Te lo has complicado, no un tiro en el pie grande, te has complicado la forma de ver el resultado. Bueno, en la tubería, ¿cuáles son los grupos adimensionales? Ya en 0, en una décima de segundo. Uno dice, ostras, pero si acabamos de ver el número de Reynolds. Bueno, el número de Reynolds, si queréis, es el pi2. A mí, ¿qué más me da? Pi2, el número de Reynolds, y entonces teníamos ρ, mu. Cuidado ahora. Uno dice, estoy en la versión con la velocidad media. Bueno, pues no tienes ningún problema. La longitud, el radio, ya tienes uno. Pero si es en el problema y lo que quieres es en función del caudal, ¿cómo sería el pi2? Uno dice, yo sigo teniendo en la cabeza el número de Reynolds. Cuidado, os tenéis que asegurar que en ese problema aparece el número de Reynolds. No vaya a darse la casualidad de que me planteéis el número de Reynolds en un problema en el cual, por ejemplo, vídeo del paracaídas. En el vídeo del paracaídas no aparece el número de Reynolds. Vale, lo digo como advertencia, no es aprendértelo de memoria, pero de usar el número de Reynolds, y si tienes esa... Pero ¿cómo sería entonces? Rho lo tengo. Uy, aquí he puesto mu, ¿no? No me habéis corregido. Mira que soy gilipollas. Perdonad, estoy cansado. Y encima queda grabado. Bueno, así queda grabado, soy gilipollas. ¿Me tenéis miedo? Bueno, ¿qué tendría que intercambiar? Quitar U y poner Q. Pero claro, no puedo poner Q y U directamente, pero yo sé la relación que puse antes, que Q venía dado por U por pi r al cuadrado. El pi es adimensional. Es decir, que yo puedo sustituir U por Q dividido por r al cuadrado. Es decir, que podría tener Q dividido por r al cuadrado, por r dividido por mu. Eso sería ρ Q mu r, es adimensional. ¿Veis? ¿En qué me he apoyado? He tardado una décima de segundo mirando a ver si aparece el número de Reynolds, las magnitudes físicas que configuran y he perdido 15 segundos en decir, bueno, pero no tengo la velocidad, pero me dicen relacionar pues una de las variables que tengo en una de las magnitudes, el número de Reynolds, con la que me tiene que aparecer inmediatamente, liquidado, ya está. Ya, olvídate del capítulo 9 del SONESI. Que si m elevado a, por e elevado a b, por t elevado a c, y entonces tienes un sistema de ecuaciones lineales que tienes que obtener las potencias de a, b y c. Para saber cómo son los grupos adimensionales. Ahí tardas en resolverlo. ¿Estáis de acuerdo? ¿Que es más rápido o no es más rápido?
Bueno, pero nos queda hemos perdido un segundo en 1, pero necesito el pi 1. Y en el pi 1 he dejado el gradiente de presión que no me aparece en el pi 2, por eso lo he hecho adrede. A ver, apuestas. Versiones para pi 1. Tendré que dividir el gradiente de presión por algo que tenga dimensiones de presión. Tendré la facción 1 y la facción 2 entre vosotros. ¿Por qué? Porque lo he hecho versiones. Pues una versión es... Joder, me sé Bernoulli. En Bernoulli ya sé que tengo ρ u al cuadrado. Pues versión 1, quizás la mayoría entre todos, pues diría, pues g dividido por ρ, velocidad media al cuadrado. Cuidado, si tengo q, ya no lo hago. Si fuese la versión que me dicen q, si me dicen esta versión en el problema, en el enunciado, leed muy bien el enunciado del problema porque os está indicando qué magnitudes físicas juegan un papel en el problema. En la práctica, eso lo hará vuestra experiencia profesional. En el vídeo del paracaídas de Marte, el ingeniero mecánico, pues lo que está explicando es, la experiencia te dice que la viscosidad en este problema no juega un papel, es decir, el número de Reynolds no va a jugar un papel. Bueno, pero yo os diré en el enunciado más o menos claramente cuáles son las magnitudes físicas que juegan un papel. Vale, pero ¿cuál sería la versión 2 del que me dirían otros? Digo, bueno, también tenía por ahí vuestro compañero, que no me acuerdo cómo era tu nombre, perdona. Sí, ¿perdona? Axel. Vale, pero tú, por eso he dicho 2 versiones, 2 grupos. Tú estabas pensando en presión, pues teníamos ahí mu, tendríamos u y tendríamos r. Este también sería dimensional. Y ahora viene no sé cómo decirlo para que quede bien claro. Y uno diría, entonces el resultado va a ser diferente si cojo uno u otro. La respuesta es no, las conclusiones son las mismas. De hecho, este grupo no es nada más que este grupo, una combinación de este grupo y el número de Reynolds. Es decir, que podéis libremente utilizar el que más os guste. Las conclusiones al problema, a lo que os pregunten, van a ser las mismas. ¿Vale? Bueno, ¿qué nos cogemos? Esta versión, la de arriba, si queréis. Me da igual. Es decir, que tendríamos para pi sub 2, como resumen, tendríamos ρ u r, ¿no? Dividido por mu, y para pi sub 1, pues tendríamos g, que parezca una g eso, y teníamos el ρ u al cuadrado. Bien, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, que tendremos, qué sé yo, que ρ u al cuadrado, este no es muy mayúscula, pero que va a ser función de ρ o número de Reynolds, función de R. Es decir, que g, ρ u al cuadrado, es una función de R. Para que quede más claro, si yo hubiese escogido este otro, entonces tendría g dividido por mu, u, bueno, el R lo voy a poner por aquí, sería función del número de Reynolds, pero no la misma función. Voy a ponerla como g. Las conclusiones van a ser pero yo no he dicho en ningún momento que sea la misma función. Bueno, ¿cuál es la función de la dinámica de fluidos experimental? Pues como en el caso del paracaídas es hallar cómo es F o cómo es G, me da igual, lo que tú quieras. ¿Cómo lo haces? En este caso, bien barato. Yo decía que podía hacer 10 variaciones en la variable. Frente a 10.000, que era lo que iba a hacer antes de echarme de la empresa, ahora solo tengo que hacer 10 valores del número de Reynolds. Y llegaré a las mismas conclusiones que con 10.000 en el otro caso. Por eso digo que a uno le echan, porque claro, está gastando dinero, recursos, tiempo,
y todo eso. Es decir, que la complejidad, entre comillas, no es 10 elevado a 4, sino 10 elevado a 1. ¿Queda eso claro? ¿Sí? Lo de la función, que es diferente dependiendo de cómo sean los grupos. Bien, y ahora viene una cosa bonita, que esto no se ha acabado. Esto es lo máximo que puedes saber si no te dice el enunciado nada más. Pero nosotros tenemos, de hecho, voy a decir aquí, porque viene en el temario, esto que he puesto yo por ahí, o una, dependiendo de si coja Q o el otro, me da igual. Esta función f recibe un nombre que es el factor de Darcy-Weisbach. Esta f de RD la CH en alemán se pronuncia como una J suave, ¿no? Los conciertos de Brandenburgo, os gusta la música clásica, ¿no? De Bach. Pues eso. Eso es lo que sí. Aquí que puse G, perdona, Ro porque he ido deprisa, estoy cansado. Había cogido esto. ¿De acuerdo? Y eso es, si no me dan más información, eso es lo único que sé. Que G, ahora deshago la dimensionalidad y digo G va a ser O F Rho U al cuadrado. Pero esa F es la función de F, el factor de Darcy, ese depende del número de Reynolds. Bueno, bien, pero si ahora nosotros sabemos más, porque ya sabemos mucha física, y uno dice, joder, pero yo sé que estoy en un rango de la dinámica de fluidos en este problema, en el cual puedo despreciar el efecto del término inercial frente al término viscoso. Es decir, que entonces la densidad no juega un papel en este problema. Supongamos que además nos dicen, a partir de este momento, que además nos dicen que el resultado tiene que ser independiente de Rho. Eso sería equivalente a lo que hicimos en el flujo de Poiseuille. Entonces, uno dice, genial. Es decir, que tengo que G, Rho, U al cuadrado, la función esta F, del número de Reynolds. ¿Cómo es F? Ya sabemos algo más. No todo, pero mucho más. Vosotros me diréis. Yo sé que G, que el resultado, o sea, que G tiene que ser independiente de Rho. Vosotros me diréis, ¿cómo es F? No me miréis a mí, mirad aquí. F es la función, factor S que le dan ese nombre, y teníamos Rho U, para que lo veáis más claro. Ahora creo que lo veréis más claro, ¿no? Y me dice, ¿qué forma va a tener esa función? Fijaos que yo no puedo cambiar, o sea, va en un paquete, Rho U R dividido por mu, es un paquete, es como si fuese X, la variable X. Para que esa función, por todo eso, sea independiente de Rho. Pues solo hay una posibilidad, solo hay una única, que es que sea proporcional a la inversa del número de Reynolds.
proporcional. Una constante, C. Esa constante, que tiene que ser adimensional, es la única cosa que yo no puedo determinar con más, salvo que haga experimentos. Es decir, que tendríamos G, ρ, U al cuadrado. F, pues sería C, 1 dividido por el número de Reynolds, que sería ρ, U al cuadrado, C, voy a poner la constante por delante. Y el número de Reynolds a la inversa, pues tendríamos mu, ρ, U, R. Es decir, ρ y ρ, que es lo que buscaba, C, una U y una U se me va, y tendría U, mu, si no he metido la pata, voilà. Creo que no he metido la pata, ¿no? He metido la pata. Y esta, como veréis, comprobad qué es lo que nos salía. Algo hay con el radio que me está poniendo nervioso. Algo hay con el radio que me está poniendo nervioso. Efectivamente, ¿quién se quiere ganar algo todavía? Desde el principio hay algo mal, cuando hice el grupo adimensional. ¿Por qué sé que la conclusión, por qué sé que algo hay mal? A ver, ¿quién me lee el pensamiento? Porque claro, si lo que estoy estudiando es el flujo de Poiseuille, y yo me acuerdo, digo, ostras, esto no me salía así en el flujo de Poiseuille. Claro, porque G era el gradiente de presión, es decir, presión dividido por distancia. Ahora sí, ese es el grupo adimensional. Perdonadme, ¿eh? Bueno, era una oportunidad, es así, para haberme pillado en un renuncio. Es decir, que tendríamos aquí y en este caso, en el otro número en el que decía vuestro compañero, teníamos mu dividido por R, eso era, es decir, sería G dividido por mu U R, esto es presión, dividido por R. Es decir, R al cuadrado, es decir, que tendríamos GR al cuadrado mu por U. Eso sí hubiese sido la otra. Perdonad. ¿Os habéis dado cuenta? No era dimensional. El gradiente de presión es presión. ¿Cómo cambia la presión en la distancia? Bueno, si uno hace todo esto, pues lo rehace. Aquí tenemos algo. Tendríamos C, mu, ρ, no, ρ que se me va, creo que bien. ¿De acuerdo? Bueno, o sea que hemos llegado a la conclusión de que para ese rango dinámico, cuando ρ no juega un papel, es decir, ya como os he enseñado la ecuación de Navier-Stokes, ya puedo decir que lo que estamos estudiando es que el término inercial, el término de advección, lo estamos despreciando frente al término viscoso. Pero claro,
tenemos el otro extremo, que podemos despreciar el término viscoso frente al término inercial. O sea que esto sería válido, que ¿para qué valores de R? Pensadlo. Que es inversamente al número de Reynolds, la función. ¿Para qué valores del número de... ¿Para qué rango dinámico? Uno dice, ostras. Si esto, cuando el término viscoso es mucho mayor que el término inercial, ¿correspondía a qué? Números de Reynolds pequeños. Es decir, que el comportamiento es para números de Reynolds pequeños, todo lo que he hecho. Claro, pero tenemos justo lo contrario, para números de Reynolds podemos despreciar término viscoso. Entonces tendríamos el número adimensional, el grupo era G, R, ρ, estupendo. Esto era general. Ahora, ¿cómo es la función f? No puede, esto significa que no puede aparecer, no puede depender en ese rango dinámico en el que estamos estudiando. El rango dinámico es números de Reynolds grandes. Es decir, estamos estudiando de esa función cómo es la forma de la función para valores pequeños y para valores grandes. Bueno, vosotros me diréis, ¿qué función f es la única posibilidad que tengo para cumplir lo dicho? Que sea proporcional a... Pues, vale, vuestro compañero hace esta primera propuesta, que sea proporcional no a la inversa, sino al número de Reynolds. ¿Todo el mundo de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo. Porque si es proporcional al número de Reynolds, sería una constante por el número de Reynolds. Yo diría que sigue dependiendo de mu. ¿Por qué? Porque el número de Reynolds... Joder, macho. Es la hostia. Aparece mu. Y aquí no tengo mu. Es más obvio de lo que... Sí. Por eso es más obvio. La única opción posible es que f de R es una constante adimensional. Es decir, que G, R, ρ, u al cuadrado es igual a esa constante C. Es decir, que G, R igual a C, ρ, u al cuadrado, o sea que G, C, ρ, u al cuadrado. Si no me he equivocado en los grupos adimensionales, si no me equivoco en los grupos adimensionales, está eso. Y entonces, si uno hace una gráfica, y aquí pone G dividido por GR dividido por ρ u al cuadrado, ¿cómo será la dependencia?
proporcional a 1 dividido por R, y para R's grandes, una constante. Y esa es la función. Experimentalmente, entonces, lo que uno hace es, si lo que quieres conocer ahora en general, lo que quieres conocer es la función, haces en este caso para distintos valores de R, obtienes puntos, piti piti, piti piti, piti piti, obtienes diferentes valores para diferentes números de R, obtienes diferentes valores en el otro grupo adimensional. ¿Y qué es lo que haces? Ajustar esa... Bueno, aquí hay dos opciones. Si tú estás con puntos experimentales, haces un ajuste por mínimos cuadrados, o más a lo bestia por una interpolación lineal. Si te lo dice el enunciado, interpolas linealmente y ya tienes una forma aproximada de la función. Y entonces te dicen, oye, y para otro valor diferente de R, ¿cuánto valdrá? Si ya tienes f, o la interpolación lineal porque te dan dos valores, pues entonces dirás piti, piti. Y ya está hecho. Bueno, un segundo. El siguiente caso sería, que es más bonito para vosotros, los avioncetes. O sea, la dinámica de... Tenemos cuerpos, esto sería un flujo interno para flujos externos. Vamos a plantear. Te suena muy bien lo de flujos externos, ¿eh? Suena profesional totalmente. Es decir, tenemos un cuerpo, imaginad una esfera. Y esta esfera la tenemos en un túnel de viento. ¿De acuerdo? Una esfera, un cuerpo. Si no, pues me digan cómo es de radio R. Muy bien. Y ahora, que tiene una densidad ρ, una viscosidad mu, tengo una distancia típica, en este caso el radio o el diámetro, tenemos una velocidad típica, mucho antes, lo que está soplando por el túnel a la entrada, pues la velocidad u, esa es una velocidad que puede... Es decir, magnitudes físicas, u, ρ, mu, r. Pero claro, lo que nosotros queremos saber experimentalmente es, ¿qué nos interesa aquí? Pues dos cosas. Bueno, en el caso de una esfera, salvo que no gire, ¿cuál es la fuerza del drag? La fuerza resistiva, el drag. ¿Cuál es la fuerza que está experimentando la esfera? ¿Qué fuerza está haciendo el aire? ¿Con qué fuerza lo tengo que sujetar para que no se mueva la esfera? El Triton utiliza la letra D por drag. Yo utilizo F sub D. Porque, claro, si está girando la esfera, o eso el ala de un avión, o lo que queráis, tendré tanto la fuerza en la dirección de la velocidad, como una componente de la fuerza neta en la dirección perpendicular a la velocidad. Es decir, que tendré también el problema de si yo quiero estudiar la fuerza del lift o fuerza de sustentación. Si uno entiende uno, el otro es totalmente lo mismo. ¿Cuántas te dice en el enunciado? Son estas 5 las que juegan un papel en este problema. Primero te aseguras que si estás intentando relacionar dos experimentos sean geométricamente similares. Cuidado, voy a hacer una advertencia. Eso es un poco más pejiguero de lo que creéis. En el caso anterior del cuerpo dentro del canal, yo cogía A, B y C, pero todos los cuerpos son reales. Y eso significa que la superficie tiene una rugosidad. Lo cual quiere decir que si quieres ser muy fino, porque la rugosidad afecta a la dinámica, por supuesto que afecta, entonces tendrías que asegurarte, también tienes aquí una distancia, digamos como es la altura entre la montaña y el valle. Tendrías que asegurarte de que en un experimento y en otro, la rugosidad, es decir, el cociente entre las rugosidades es lo mismo que el cociente entre los radios, en este caso. ¿Bien? Bueno, solamente terminar esto, un segundo.
Olvidaos de la rugosidad. Es una advertencia. Es más complicado de lo que uno piensa, porque aquí estábamos suponiendo que las superficies son lisas, y eso no existe jamás. Bueno, 5. ¿Cuántas? 5 magnitudes. ¿Cuántas magnitudes físicas fundamentales dependen de las que dependen? 3. 2 grupos adimensionales. A la búsqueda de pi1 y pi2. Pi2, si queréis, nada, ya no tardamos ni una centésima de segundo. ¿Cuánto es? Pues por ejemplo uno dice, yo quiero estudiar como variable dependiente el drag. Pues entonces lo dejo para pi1. Pi2, el número de Reynolds. Vale, liquidado, estupendo. Y pi1, es decir, que tendríamos aquí, mierda puñetera, rho u r dividido por mu. Y pi1, aquí me tiene que aparecer la fuerza del drag o la fuerza del lift. A ver, versiones. Hombre, fuerza. Presión por área, lo tengo. ¡Hala! Muy bien. Rho u al cuadrado por un área. R al cuadrado. Pero como yo lo que quiero es, antes de que os vayáis por aquí, es que cada vez que oigáis ahora coeficiente aerodinámico, entonces, en vez de utilizar, lo multiplico por un factor 1/2 adimensional. Simplemente porque ahora lo que quiero es darle un nombre a la función. Es decir, esto es adimensional. En teoría, exactamente, depende de, en vez de r al cuadrado, cogería el área de la sección transversal. Pero es que, claro, la definición de coeficiente aerodinámico no es única. No es siempre proporcional al área de la sección transversal, sino que las hay diferentes. Pero bueno, como es la más común, pues yo diría pi r al cuadrado, que es el área de la sección transversal. Pi y 1/2 son adimensionales. Cuidado, pi r al cuadrado porque he cogido una esfera, ¿eh? Vale. ¿Y ahora qué es lo que tenemos? Pues que tenemos que este número, que es adimensional, tiene que ser función del número de Reynolds. ¡Voilà! Efectivamente. ¿Y esta f qué nombre recibe? No factor del Darcy-Weisbach, no, sino C sub D. Hombre, el de sustentación, ya os podéis imaginar, que es C sub L. De tal manera que entonces tenemos ya pongo la A, si queréis, la A por el área en vez de pi r al cuadrado, el área de la sección transversal. Ya lo tenemos. Es decir, que tendremos que la fuerza resistiva del drag por C sub D, ¿verdad? Que depende del número de Reynolds. Quedamos. Ya lo tenéis. Definimos el coeficiente aerodinámico y ahora pensáis para el martes los dos extremos. Si sabemos que estamos en un rango dinámico, que la viscosidad no juega un papel, o estamos en el rango dinámico en el que la densidad no juega un papel. Y a ver cómo sale de qué depende el coeficiente aerodinámico y la fuerza del drag.